como todos sabéis, no soy Lina Badimon, pero voy a hacer su mini papel de introducción a la sesión, que es Nuevas Perspectivas en el manejo del LDL en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Aunque no hace falta presentarlos, pero vamos a tener la primera ponencia de Enric Galve y va a ser prevención cardiovascular y niveles de LDL. Estamos al nivel. Posteriormente, Luis Massana va a hablar de esta nueva clase terapéutica que es el descubrimiento de los PCSK9 y su inhibición. Y acabaré yo con los recientes resultados en los estudios. Vamos a dejar las preguntas de todos, dado que consideramos que las charlas están unidas por un claro hilo conductor para el final de la sesión. Y sin más, pues pasamos a Enric. Gracias por la introducción, Pepe. Buenas tardes a todos. Mi ponencia, que es introductoria de las que realmente van a ser las fundamentales de este simposium satélite, se titula Prevención cardiovascular y niveles de colesterol LDL. Y una pregunta, ¿estamos al nivel? Lo que sí sabemos es que no pasan las diapositivas. Ahora pasaron. Bueno, hablar de colesterol y hablar de niveles y hablar si estamos a nivel es hablar de la pugna transatlántica, consecuencia de las guías respectivas, las guías europeas y las guías americanas, que tanta polvareda han levantado. Estos son los niveles de colesterol en los países europeos. Ya ven que está subrayado en azul, justo en medio, los niveles en España. España no es un país que tenga niveles de colesterol muy bajos. No es exactamente así, quizás alguien lo puede malentender. Lo que sí que ocurre es que en España, como ocurre en los países ribereños del Mediterráneo, tenemos menos enfermedad cardiovascular para el mismo nivel de colesterol. Aquí ven las gráficas y nosotros estaríamos en el violeta y ven que para el mismo nivel de colesterol, pues los americanos tienen más del doble, no digamos los europeos del norte, los escandinavos sobre todo. Por tanto, el mismo nivel de colesterol no paga el mismo peaje a ambos lados del Atlántico. La guía europea en prevención secundaria, y hablo de prevención secundaria porque es la que les interesa más a ustedes, que son fundamentalmente cardiólogos, y esos son los enfermos que ven todos los días, la guía europea ha señalado un objetivo, colesterol LDL menor de 70 miligramos de decilitro. Por el contrario, la guía americana dice no hay objetivo numérico a todas estatinas potentes y a dosis altas. ¿Y cuáles son esas estatinas? Pues fundamentalmente son la atorvastatina 40-80 o la rosuvastatina 20-40. ¿En qué se basan los americanos? Los americanos se basan fundamentalmente en esta gráfica que compara los estudios de dosis altas. Aquí tienen atorva 80 versus Prava 40, Simba 40-80 versus Simba 20, atorva 80 versus 10. Todos los enfermos con enfermedad cardiovascular, y fíjense que el nivel inicial de colesterol LDL en el que parten es relativamente bajo, alrededor de 100. Pese a estar a esos niveles relativamente bajos, la reducción adicional de 20 miligramos de decilitro de colesterol LDL se salda en un beneficio en términos de mortalidad cardiovascular de 20 y tantos %, algo más del 20%. Por tanto, ir a dosis altas supone un beneficio. Las guías europeas se basan esa recomendación en esta famosa gráfica, la gráfica en la cual hay una línea de regresión para prevención secundaria y otra línea de regresión para prevención primaria. Aquí están los niveles de colesterol LDL y aquí están los eventos. Es evidente que cuanto más bajamos en la línea de regresión y más bajo es el colesterol LDL, más bajan los eventos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde cortamos? Pues bien, los europeos han cortado en 70, pero eso es simplemente una extrapolación. O sea, han hecho un cálculo cabalístico
y han decidido que 70 sería el beneficio asumible. ¿Y qué pasa aquí en España con los pacientes que estamos viendo todos los días? Bueno, en general, nuestros pacientes, y ahora hablo concretamente de los pacientes coronarios, prácticamente todos, más del 90%, reciben estatinas. Probablemente los pocos que no las reciben debe ser porque no las toleran o por algún problema difícil de entender. O sea, tenemos una buena prescripción de estatinas. Pero lo que no tenemos es un buen control del colesterol LDL a tenor de lo que dicen las guías. Este es un registro, el registro REPAR, que es actual, que hemos hecho en la sección de riesgo vascular de la Sociedad Española y que hemos comparado con el registro 13, que es de hace casi 10 años. Y hemos mejorado porque estábamos en un 10% y ahora estamos en un 26% de control, considerando control un LDL inferior a 70. Si lo miramos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva americana, ¿cuántos de nuestros pacientes reciben la dosis alta, potente de estatina? Pues actualmente una tercera parte, un 33%, versus un 10% de hace 9 o 10 años. Un aspecto más intrigante es la actitud del cardiólogo cuando ve que el paciente tiene un colesterol LDL mayor de 70. E insisto que este registro es muy caliente, es muy reciente, porque todos los registros que han visto son de antes, buena parte de las guías, con lo cual entonces no éramos tan exigentes. Bien, cuando el colesterol está por encima de 70, solo un 25% de los cardiólogos aumentan la dosis de estatina, y eso que están en un registro, que eso es un sesgo, pero de hecho no cambian un 42%. Incluso en algún caso se reduce la dosis, cosa curiosa. Y lo que sí que es evidente, y este mismo registro identifica bien, es que si damos el tratamiento intensivo, conseguimos un mejor control del colesterol LDL. Esto es una obviedad, pero bueno, no está mal, no está de más insistir en ese aspecto. En definitiva, que no controlamos bien el colesterol LDL, que un 70 y tantos % de nuestros pacientes no están a nivel, y eso es debido quizás a los médicos, quizás a los pacientes o quizás al propio sistema. Vamos a repasar uno a uno las 3 causas de que no controlemos bien el colesterol LDL. Atribuibles a los pacientes. Bueno, los pacientes ciertamente son incumplidores, algunos tienen efectos secundarios. La disparidad de los rangos de normalidad, eso me refiero a aquellos pacientes que acceden a su informe analítico, que eso ocurre cada vez más. Los pacientes no son tontos y ellos ven unos rangos de normalidad que nada tienen que ver con la prevención secundaria de la enfermedad coronaria, con lo cual esto les cuesta a ellos también asumirlo. Y en una pequeña proporción también puede ser el coste del medicamento. Lo que sí que sabemos es que hay una interrupción relativamente importante en el tratamiento, y eso que la interrupción para fármacos que se toleran muy bien, como las estatinas o como ezetimibe, es inferior a fármacos como los fibratos, el nicotínico o incluso las resinas. ¿Quién aguanta las resinas? Eso es absolutamente imposible, tomarse una resina. Cierto es que una proporción tienen razón, porque las estatinas inducen mialgias y problemas musculares, etcétera, etcétera. Atribuirles al sistema. El sistema también es coercitivo en este sentido, porque en todas las comunidades hay una potenciación de genéricos, se penalizan las estatinas más potentes, sobrecarga asistencialmente a los médicos que no pueden de esa forma atender a los aspectos menores o quizás no tan menores. Un sistema que está muy centrado también en prescripción en atención primaria, con lo cual se pierde el control. Pese a todo, las estatinas han crecido imparablemente en prescripción en nuestro país durante el último decenio, aunque aquí están prevención primaria y prevención secundaria. Han crecido exponencialmente, pero que nadie se preocupe
porque si bien han crecido, fíjense cómo el consumo en gasto sanitario han ido decreciendo en los últimos años. Y eso es una prueba palpable de que las razones han sido otras. Bien, ¿y cuáles son las atribuibles, las que realmente nos interesan a nosotros, ¿no? Que somos los últimos responsables de la prescripción y el control de nuestros pacientes? ¿Es el problema debido a los profesionales? ¿Es por falta de conocimiento de las guías? Yo creo que no, porque ya esto se ha repetido tanto que ya está cansando. ¿No aceptación de los criterios de las guías? Bueno, hay una proporción de médicos que no las aceptan, eso es cierto. Hay estudios que identifican que cuanto más veterano es el médico, menos las acepta. Bueno, puede ser. La falta de tiempo en el manejo de los aspectos que no se consideran cruciales, esto tiene que ver con la sobrecarga asistencial, pero es evidente que un médico intervencionista quizás o un médico electrofisiólogo, cuando ve al paciente a lo mejor está preocupado de otros aspectos que no del colesterol LDL. El temor a los efectos secundarios, yo creo que esto es muy menor, porque en el fondo, ¿quién ha perdido un paciente por darle una estatina? ¿Quién tiene un paciente que ha tenido una rhabdomiolisis mortal con fallo renal agudo, etcétera, etcétera? Esto es rarísimo. Bueno, vamos a ver otras razones que probablemente son más poderosas. Para conseguir alcanzar los niveles de colesterol LDL que nos exigen nuestras guías, las europeas, si es que las aceptamos, puesto que europeos somos, hay que reducir una proporción muy importante de los niveles de LDL en nuestros pacientes. Y tenemos unas estatinas que son potentes, especialmente las que hemos dicho que son más costosas. Aquí está la rosuvastatina, en negro, y en verde, no sé si se ve muy bien, está la atorvastatina que anda por aquí, por debajo de la pitavastatina. Bueno, realmente se puede conseguir reducir un 50% o 50 miligramos prácticamente los niveles, pero esto hay una variabilidad interindividual. Pero yo lo que quisiera resaltar ahora aquí es el siguiente concepto. En el fondo nosotros, los cardiólogos, cuando vemos a un paciente, lo habitual, ya lo han visto, casi siempre está ya con estatinas. No los vemos vírgenes. Entonces, supongamos que un paciente está con atorvastatina 10 y entonces lo vemos y no cumple. Lo normal es doblar la dosis. Esa es la actitud más habitual. Eso es lo que dicen los registros. Y fíjense que al doblar, uno reduce el colesterol LDL un 9,5% o un 13% aquí. Haría más si añadiese ezetimibe, eso es cierto. Lo que ocurre es que si realmente partes de ciertos niveles alejados de 70, no lo vas a conseguir. Ni tampoco, por ejemplo, cambiando de atorva 20 a 40. Fíjense que incluso bajamos menos porcentualmente. O de rosu 10 a rosu 20, 7,5%. Fíjense cómo realmente lo que uno hace mucho es cuando da la estatina inicialmente, que aquí con la atorvastatina 10 ha bajado un 38%, pero luego el efecto, como ocurre con todos los fármacos, porcentualmente se va perdiendo, se va acercando esto a su asíntota y porcentualmente perdemos menos. Esto podría ser un ejemplo. Veo un paciente que tiene colesterol LDL 110, que está recibiendo atorva 10, se lo doblo. Con lo cual reduzco, ya han visto, un 9%, 9,5%. Me puedo quedar como mucho en 100, no lo he conseguido. Vuelvo a doblar la dosis la siguiente vez que veo al enfermo. Me quedo en 93, fíjense que estoy ya muy lejos. Tendría que ser muy paciente, tendría que ser un titular muy al alza, tendría que añadir ezetimibe, etcétera, etcétera. Bien. De alguna forma está claro que este es un proceso largo, tedioso, a menos que uno sea muy activo y muy agresivo en el tratamiento. ¿Se puede ser muy activo y muy agresivo en el tratamiento del colesterol? Bueno, siempre hay el temor, y si el colesterol hace falta, ¿no? Dicen, las membranas todas tienen colesterol. Bueno, ciertamente hay una curva en J en la mayor parte de patologías que vemos. En la obesidad hay una curva en J evidente. Se mueren más los más gruesos y se mueren más los más delgados. También ocurre en la diabetes. Cuanto más elevada es la glicemia, más se mueren, y también cuanto más baja. Y en la hipertensión arterial. En la
hipertensión arterial, la curva en J. Y en el colesterol no. En el colesterol nunca se ha demostrado la curva en J. Y ya veremos si se consigue demostrar alguna vez. Bueno, las conclusiones. Primera conclusión. La mayor parte de los pacientes con enfermedad cardiovascular no cumplen los criterios de tratamiento recomendados por las guías, sean las guías europeas, sean las guías americanas. Y esto ya lo han visto y es a día de hoy. Cierto es que alcanzar los niveles de LDL objetivo no es fácil con los tratamientos actuales que disponemos. Por consiguiente, se hace necesaria la incorporación de nuevas estrategias terapéuticas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos a pasar, como hemos dicho, a la segunda exposición, que va a ser el doctor Luis Masana, que nos va a hablar del descubrimiento de esta nueva clase terapéutica. Y al final haremos las preguntas. Luis. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este simposium en el seno del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología. En los próximos minutos voy a comentarles la evolución del descubrimiento de unos nuevos agentes terapéuticos que creo que tienen o van a tener un gran impacto en el manejo del riesgo cardiovascular. Si me pudieran poner la primera diapositiva. Esta no es la... Luis, me parece que diste a la presentación anterior. ¿Aquí? Sí. Voy a empezar mi charla mostrándoles a ustedes el pedigrí de una de las dos primeras familias en las cuales se pudo demostrar que su hipercolesterolemia severa, de hecho con transmisión familiar y con patrón autosómico dominante, era debida a una alteración en un gen que no se conocía en aquel momento, que es el gen de la proteína PCSK9. En esta primera familia, como ustedes ven, pues hay una serie de miembros afectos con colesteroles elevados, aquellos que tienen una parte negra en el símbolo que muestra cada uno de los individuos, y eran individuos con una clara, desde el punto de vista clínico, con un claro fenotipo de hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, todos los estudios genéticos en los genes que se asociaban a esta enfermedad en aquel momento, sobre todo el gen del receptor LDL, o también el gen de ApoB, eran normales y no se sabía exactamente a qué se debía esta alteración. Estudios de asociación genética permitieron ver que en unas zonas concretas del genoma habían unos alelos marcados en negro cuando están alterados, unos alelos que se modificaban o que presentaban sus variantes raras justamente coincidiendo con la expresión clínica de la hiperlipemia de estos pacientes. Estos marcadores iban de alguna forma señalando dónde podía estar el gen responsable de esta alteración, distinto de los que conocíamos hasta la actualidad. Este estudio se realizó en dos familias francesas y es quizás el primer estudio en el cual pues, se sientan las bases para ver qué alteraciones del gen de PCSK9 pues, provocan hipercolesterolemia de tipo familiar, y se realizó por el grupo de la profesora Catherine Boileau. De hecho, buscando más en la relación existente entre estas zonas delimitadas por los marcadores genéticos que hemos mencionado y la expresión genética, se pudo llegar a la conclusión de que la máxima asociación entre la expresión fenotípica y la variación genética en estos marcadores era, con una LOT score, que significa una asociación muy alta superior a 5, era el que correspondía al gen de la PCSK9. Y a partir de ahí se empezó a estudiar cómo era posible que este gen, que no sabíamos exactamente qué hacía, pudiera estar relacionado con una enfermedad genética que afecta los niveles de colesterol. Pero permítanme mencionar que 4 años antes, este mismo grupo, en el 99, había ya localizado una zona en el grupo, en el cromosoma 1, que se asociaba claramente con este patrón de transmisión monogénica de la hipercolesterolemia severa. En individuos con hipercolesterolemia familiar, sin un diagnóstico genético claro, por estudios de Genome-Wide Association, habían ya detectado una zona en el cromosoma 1, en el brazo corto del cromosoma 1, en las bandas entre 34 y 32, que parecía que ahí estaba el problema. Y me permito presentarles esta primera diapositiva o este primer resultado,
porque de las 15 familias que participaron en este estudio con GWAS, 8 de ellas eran familias españolas, en concreto controladas por el grupo de lípidos del profesor Cibeira en Zaragoza. Por tanto, yo creo que vale la pena pues, mostrar que pues, los grupos, las unidades de lípidos en España pues, han contribuido también a este campo. Bien, se identificó, por tanto, en esta zona del cromosoma 1 del brazo corto, en la banda 32.3, un gen que sabemos ahora cómo está constituido, que tiene 12 exones, 11 intrones y que codifica una proteína, la PCSK9, que tiene 692 aminoácidos en su forma más inmadura, porque a lo largo de su proceso de síntesis y posterior secreción extracelular va perdiendo elementos y queda en la forma madura algo más corta, y esta es la proteína que está asociada a alteraciones del metabolismo lipídico. De hecho, inicialmente se describieron muchas variaciones genéticas en esta proteína, en el gen que codifica para esta proteína, y muchas de estas variaciones se asociaban a niveles altos de colesterol. Eran mutaciones, eran variaciones de las que se denominan con ganancia de función. Esta proteína, cuando más actuaba, cuando más concentración había, parecía que esto provocaba una mayor elevación del colesterol. Y se pudo ver que esto es debido a que esta proteína lo que hace es asociarse al receptor LDL, haciendo que en su vía metabólica tenga tendencia a ser degradado en mayor cantidad o con mayor velocidad, como describiremos más adelante. Por tanto, esta proteína PCSK9, cuya función era asociarse al receptor de LDL, provocando su desaparición acelerada y, por tanto, disminuyendo los receptores, aumentando el colesterol, con muchas variaciones genéticas con ganancia de función que cursaban con esta hipercolesterolemia. Es interesante que también se observaron variaciones en esta proteína que, al revés de lo que ocurría con estas previas alteraciones que aumentaban su función, disminuyen su función, y la disminución de la función del PCSK9 se asociaba a niveles más bajos de colesterol. En esta diapositiva les muestro cómo esta proteína es sintetizada en una forma que se denomina preproteína, que es la que le permite pues, ir alcanzando los distintos niveles o compartimientos celulares para su síntesis, y a través de modificaciones posttraduccionales pues, va acortándose fracciones de esta proteína. De hecho, el péptido señal desaparece en las primeras fases, una parte de un prodominio es cortado en la segunda fase y queda asociado a la proteína madura para que ésta pueda ser secretada, y finalmente nos queda la proteína madura que será liberada a la circulación desde el hígado, que es en donde fundamentalmente se sintetiza esta proteína, y con una medida de unos 470 aminoácidos aproximadamente. Pero lo importante de esta situación es que, si bien ya habíamos demostrado, se había observado que pacientes en los que esta proteína funcionaba más de la cuenta, por reducir el receptor LDL, se asociaba a hipercolesterolemia familiar, fue muy interesante la comunicación aparecida en New England en el 2006, en la que se observó lo contrario. Personas que tenían mutaciones en este gen, pero que lo que les ocurría es que tenían una pérdida de función, presentaban una disminución del colesterol. Y esto se analizó en la cohorte del estudio ARIC en Estados Unidos, en población de raza blanca y en población de raza negra, y se observó que los portadores de una de estas mutaciones con pérdida de función tenían, como ven ustedes aquí, unas medias de colesterol desplazadas hacia la izquierda con respecto a los no mutados, es decir, unas concentraciones medias de colesterol más bajas. Y muy interesante, ellos además presentaban una menor proporción de enfermedad cardiovascular. Esto en raza blanca, pero era mucho más espectacular en el grupo de raza negra, en el que dos de estas mutaciones nuevamente comportaban menores cifras de colesterol, pero un descenso muy importante en el riesgo cardiovascular, en los eventos cardiovasculares. De hecho, un descenso del 28%, que correspondía aproximadamente a unos 30 miligramos por decilitro, y que esperaríamos, si siguiéramos
las gráficas del Cholesterol Treatment Trialist un descenso de riesgo de alrededor de un 20%, en realidad aquí se correspondía a un descenso mucho mayor de un 88%. Por tanto, aumento de función, hipercolesterolemia, disminución de función asociado a hipocolesterolemia, pero además también a disminución de eventos cardiovasculares. Y esto se replicó en otras poblaciones, en la población danesa de los distintos cohortes que tienen en Copenhague, se volvió a observar que la presencia de esta mutación con un descenso del LDL del 12% se asociaba a una disminución del riesgo del 46%, aquí con números ya muy importantes, con cerca de 50.000 personas analizadas, e incluso se comunicaron casos, yo diría casi anecdóticos, en familias, en estas de origen afroamericano, en las cuales se determinó también que la forma heterocigota de una mutación, bueno, de un par de mutaciones de PCSK9 se asociaba a niveles bajos de colesterol, pero lo interesante de esta familia es que esta persona de aquí, una chica de 32 años que era homocigota, bueno, en realidad era heterocigota compuesta a 2 mutaciones de PCSK9, hacía una vida estrictamente normal a los 32 años, a pesar de que sus cifras de colesterol LDL habían sido toda su vida inferiores a 14 miligramos por decilitro. Por tanto, se ahondó en el estudio de esta proteína, PCSK9, y se pudo observar que lo que esta proteína hace es unirse al receptor de LDL. Y además se sabe exactamente que se une en esta zona azul que ven ustedes aquí, que es la zona de homología al factor de crecimiento epidérmico que compone la estructura del receptor de LDL. La cosa funciona de la siguiente manera. Esto sería una célula hepática. La célula hepática sintetiza el receptor de LDL en el retículo endoplásmico, madura en el aparato de Golgi y a través de estas vesículas llega a la superficie en donde ejerce su función ligando la partícula LDL con su unión a ApoB, la internaliza, hace que la LDL se suelte y sea hidrolizada y el colesterol desaparezca. Y en cambio, para ahorrar energía, por lo que supone sintetizar una proteína, esta proteína se recicla y el receptor vuelve a subir a la superficie. Por tanto, mantenemos unos niveles de receptores adecuados en la superficie. Cuando está presente la proteína PCSK9, las cosas cambian. Fíjense ustedes que ambas proteínas salen del retículo endoplásmico, obviamente. El PCSK9 es también madurado en el aparato de Golgi, llega a ser excretado al exterior de la célula hepática y entonces lo que hace cuando está en el exterior, cuando está circulando en el plasma, es unirse, como hemos visto en la zona EGC del receptor LDL al mismo, y entonces cuando este receptor capta la partícula LDL, vuelve a internalizarse, se suelta la LDL para degradarse, pero la presencia de PCSK9 evita que este receptor se recicle y vuelva a la superficie. Es decir, que lo orienta hacia una vía de lisis proteica que va a provocar que haya menos proteínas, menos receptores LDL en la superficie hepática. Por tanto, disminuimos los receptores, disminuimos la capacidad del hígado de captar partículas LDL de la superficie y nos aumentará, por tanto, el colesterol. Fíjense ustedes que una cosa interesante es que la orden de que se sintetice el colesterol LDL y el PCSK9, el elemento regulador para su síntesis, es el mismo. Es un factor de transcripción que se denomina SREP, en concreto SREP2, y que es SREP, la S es de esterol, es un elemento de reconocimiento de esteroles, y este elemento de reconocimiento de esteroles se activa cuando las concentraciones de colesterol en el interior de la célula son muy bajos. Hay poco colesterol, se activa este factor de transcripción y da la orden de sintetizar, de formar receptores de LDL, porque hay poco colesterol en el interior de la célula. Es interesante ver cómo al mismo tiempo que se activa la síntesis de receptor, se activa la síntesis de su enzima reguladora, podríamos decir, para que en situación fisiológica se mantengan niveles adecuados de este receptor. Naturalmente esto tiene consecuencias porque aquellas maniobras terapéuticas que sabemos que se asocian con disminución de colesterol intracelular,
Por ejemplo, cuando damos estatinas, disminuimos la síntesis intracelular de colesterol, hay menos colesterol en el interior de la célula, pues las estatinas aumentan PCSK9, al igual que aumentan el receptor de LDL, que es en el fondo su mecanismo final de acción. Sabemos actualmente algunas cosas más de toda esta vía metabólica. Simplemente esta diapositiva es para señalarles que así como consideramos y la vía más importante de inhibición de la presencia de receptores en la superficie de las células hepáticas es que PCSK9 circulante se una al receptor de la superficie celular y evite su reciclaje, también se ha visto que esto ocurre incluso antes de que el receptor y el PCSK9 salgan a la superficie de la célula. Hay una parte de este control que se realiza a nivel intracelular. Y también es cierto que parte de esta PCSK9 se ha visto que está unida al colesterol LDL y al parecer esto es una forma de regular exactamente las concentraciones necesarias entre las cifras de colesterol y la presencia de receptores en la superficie. Por tanto, parecía claro que esta es una molécula de mucho interés en la regulación del colesterol y no es de extrañar que se sugiriera que acciones terapéuticas sobre esta molécula, un nuevo target para el manejo de la hiperlipemia, pudiera tener efectos clínicos claros. La forma de abordar el disminuir la presencia de PCSK9 o su unión al receptor, pues fue diversa, desde pequeñas moléculas bioquímicas intentando bloquear pues, los centros catalíticos de PCSK9 hasta RNA de interferencia, evitando que se formara. La que realmente ha salido a la luz y claramente muestra eficacia en inhibir PCSK9, recordemos que cuando PCSK9 está mutada de forma que se expresa menos, pues las cifras de colesterol bajan. Inhibir PCSK9 pues podía conseguirse a través de la producción de anticuerpos monoclonales específicos dirigidos contra esta proteína. La idea, por tanto, era, recordemos esta gráfica en la que se forma PCSK9 y se forma el receptor. PCSK9 tendrá la tendencia a unirse al receptor para evitar su reciclaje. Con los anticuerpos lo que nosotros vamos a conseguir es que este PCSK9 no llegue a bloquear el receptor en la superficie hepática. Se han desarrollado estos anticuerpos. Recordemos que anticuerpos en terapéutica se utilizan de distintos tipos. Los más antiguos eran, lo más fácil es colocar una proteína humana en un animal y hará anticuerpos contra esta proteína. Lo malo es que será una proteína animal y por tanto será muy inmunogénica y por eso se han ido mejorando la sistemática de elaboración de anticuerpos de forma que después del anticuerpo totalmente animal se pasó a formas que se utilizan en clínica en la actualidad, en las que solamente se dejaba de la parte animal la parte del anticuerpo de la fracción variable que reconocía el antígeno, pero el resto estaba humanizado, o bien humanizar incluso esta fracción variable, una forma que se denomina humanización de estos anticuerpos, o a lo que hemos llegado en la actualidad, que el anticuerpo sea 100% humano. 100% humano implica no inmunogenicidad cuando se administra a los humanos. Estos tipos de anticuerpo, que en nomenclatura tienen la terminación QMAP, a diferencia de los que son humanizados, que tienen la terminación ZUMAP, dos en la actualidad ya están en fases 3 de estudio para el manejo de PCSK9. Ven ustedes cuál es la acción de estos anticuerpos. Cuando se inyecta estos anticuerpos por vía subcutánea a un individuo, inmediatamente los niveles de estos anticuerpos suben y están hasta alrededor de 6 semanas que pueden detectarse niveles o algo más. Aquí está en horas, 1.200 horas, que después de una subida pues se produce un descenso del título de anticuerpos, en este caso anti-PCSK9. Esto está hecho con el anticuerpo alirocumab. Cuando se aumenta esta cifra de anticuerpos, se produce un efecto inmediato en una caída drástica de las concentraciones de PCSK9 libres en plasma. Hay un desplome que se va recuperando a medida que las cifras del anticuerpo van disminuyendo. Y paralelo a este desplome, lo que acaba de confirmar la importancia
de este mecanismo es que las cifras de colesterol LDL disminuyen de forma paralela al descenso de la acción de PCSK9. Por tanto, paralelismo en el descenso de PCSK9 en contraposición a las concentraciones de este anticuerpo. Fíjense que la zona más eficaz en cuanto a disminución de PCSK9 y sobre todo de colesterol LDL se produce en el intervalo de la segunda a la cuarta semana de administración y por ello a la hora de diseñar las terapias se ha evaluado siempre los efectos de la administración terapéutica a las 2 y a las 4 semanas. Y aunque el doctor Zamorano nos va a explicar después pues, cuáles son los datos más claros desde el punto de vista clínico, en las primeras fases del desarrollo de estos anticuerpos ya se ha podido observar que en este estudio publicado en JACC hace un par de años, uno de los primeros en las primeras fases de desarrollo de estos productos, se observó cómo, en este caso era el Irocumab, pues producía un descenso dependiendo de la dosis. Aquí estábamos buscando dosis y pautas, dependiendo de si la dosis era más o menos alta y se administraba cada 2 o cada 4 semanas, se conseguían descensos independientemente de la dosis de atorvastatina que se diera de forma adyuvante, descensos que en su máxima dosis, en su máxima eficacia eran inferiores al 60%. Y esto se producía ya la primera semana y se mantenía así a lo largo de las semanas subsiguientes, con ciertas diferencias en cuanto al mantenimiento de niveles de colesterol bajos, dependiendo de que se administrara cada 2 o 4 semanas, si bien, a pesar de que cuando se administra cada 4 semanas se puede producir un discreto repunte en las cifras de colesterol LDL, incluso en el pico más alto estamos hablando de descensos superiores al 50%, por tanto yo creo que una noticia muy importante si creemos que es importante descender el colesterol y que además este descenso era tan potente que ocultaba la diferencia en descenso que podía tener la titulación de atorvastatina de 10 a 80 miligramos. Con 10 o con 80 miligramos de atorvastatina, cuando se añadía los PCSK9, los inhibidores de PCSK9, se producía el mismo nivel de descenso. Y algo que yo no había visto en las revistas todavía, y se publicó en este New England, es que cuando se miraba cuánta gente alcanzaban objetivos, pues los objetivos inferior a 70 los obtenían todos los pacientes. Inferior a 70, más del 90, inferior a 100, todos los pacientes con formas genéticas de hiperlipemia con cifras muy altas de partida. De hecho, el efecto global sobre el perfil lipídico es el que ven ustedes, un descenso del LDL del 70%, poco efecto sobre HDL, pero en el buen sentido, triglicéridos un descenso del 20%, colesterol no HDL el 60%, ApoB más o menos lo mismo, y muy interesante, también hay un descenso de LPA, no tenemos nada para el LPA, un LPA de un 30% de descenso. ¿Por qué triglicéridos? ¿Por qué LPA? Hay cosas todavía que desconocemos, pero hay que pensar que este efecto de interacción con esta zona de este receptor quizás podría reproducirse en otros receptores que son interesantes en el metabolismo lipídico, en concreto el receptor VLDL, que como ven ustedes es muy parecido al LDL, y quizás esto nos pueda explicar algunos de los efectos sobre la dislipemia heterógena, sobre la hipertrigliceridemia moderada que tienen estos fármacos. Y para finalizar simplemente pues decir que el descubrimiento de PCSK9 o de la inhibición de PCSK9 es además, yo creo, un ejemplo a lo que es la investigación translacional. Piensen ustedes que estamos hablando de hace 10 años cuando aparecía por primera vez la relación existente entre las mutaciones por ganancia de función como causa de hipercolesterolemia. Posteriormente se pudo replicar, se pudo establecer modelos animales knockout y transgénicos de PCSK9, estamos hablando del 2004-2005, se descubrieron y se describieron en 2006 las primeras cohortes en las que las mutaciones de PCSK9 con pérdida de función se asociaban a disminución de riesgo cardiovascular y disminución de colesterol. Se probaron en el 2009 los primeros anticuerpos contra PCSK9
En primates, el primer humano tratado con anticuerpos de esto hace justo 4 años, y los primeros resultados en fase 1, fase 2 se realizaron en el 2012, en el 2013 han aparecido más, y el 2014 tenemos ya resultados de fase 3 con estos tratamientos. Creo que es una muestra muy interesante de cómo la ciencia, desde la observación clínica, permite detectar nuevas dianas y definir, desarrollar nuevos tratamientos que yo estoy convencido que van a ser muy útiles, porque creo que estamos ante el avance más importante en prevención cardiovascular desde el advenimiento de las estatinas. Nada más, muchas gracias por su atención. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y sin duda voy a empezar de la misma forma que han acabado mis dos predecesores en el podium, y es que todos sabemos lo difícil que es poner a nuestros pacientes en guías. Sin duda, ahora Luis nos decía, bueno, en prevención secundaria, fijaros el enorme porcentaje, pero yo más que la tabla o más que el dibujo que os he puesto ahora aquí en la figura, os invitaría a una reflexión de verdad profunda, porque parece que siempre es el médico de al lado, el del hospital de enfrente o el de la otra consulta, el que no tiene a sus pacientes en guías. Pero realmente es que es muy difícil que nuestros pacientes en el largo plazo, porque no olvidemos que estamos hablando de una enfermedad que no duele, la dislipemia, y que es crónica. Y esto es la combinación perfecta, es la tormenta perfecta para no llegar a nuestros objetivos terapéuticos. Por tanto, es cierto que los anticuerpos PCSK9 nos ofrecen una nueva esperanza, porque habéis visto de forma muy elegante, muy brillante, que tiene un mecanismo de acción que lo entendemos fácil, impide este barrido, le llamo este lavado de receptores LDL, y esto sin duda es prometedor. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, estos fármacos, porque somos cardiólogos o muchos, estos fármacos me van a mejorar mis endpoint, que decimos duros de verdad, van a mantener en el tiempo el LDL con los mismos resultados esperanzadores que tenemos ahora en el corto plazo, y sobre todo vamos a tener menos eventos. Y yo creo que esta es la pregunta fundamental que todos nos hacemos, y este va a ser un poco el objetivo de estos 20 minutos que voy a compartir con todos vosotros. En primer lugar, tengo que deciros que efectivamente parece que tenemos una clara reducción, y estos son, he querido poner aquí el estudio de Rutherford, en el cual estamos hablando de los primeros estudios en fase 2, y bueno, pues realmente era muy prometedor ver la reducción drástica que tenemos en los niveles de LDL. Pero claro, aquí las preguntas, o lo que yo me planteaba, era ¿qué es realmente lo que yo debo de intentar conseguir en cada paciente y que no logro con las estatinas? Porque hemos visto con Enric que, bueno, no solo es que tratamos, que además ahora es muy barato tratar con estatinas. Es decir, que si yo lograra lo mismo con una estatina, yo debería utilizar solo la estatina. Pero también hay otras preguntas. Es decir, ¿realmente lo logro con estatinas? Parece que no. Luego, la combinación de estos anticuerpos con la estatina ¿es segura y es efectiva? Bueno, pues otra de las preguntas que vamos a tratar de llegar hasta el final. Y luego, como decía, realmente estos pacientes no vamos a tratarles en el posinfarto, no vamos a tratarles en 2 meses si tiene una dislipemia familiar, vamos a tratarlos en el largo plazo. Y entonces la pregunta inmediata es, ¿esto realmente es eficaz en el largo plazo o es una reina por un día? Bueno, parece que yo estoy totalmente de acuerdo que ha sido un ejemplo en la investigación. Esta diapositiva, que sin duda no pretende ver cada estudio en detalle, pero sí para que veáis realmente la cantidad de estudios que
se están desarrollando, se han hecho ya algunos, se han concluido algunos y se siguen desarrollando con los diferentes fármacos. Evolucumab. Tenemos 3 estudios que os he querido traer aquí. En los 3 ha habido resultados favorables y estamos hablando de corto plazo. Para mí, primer escalón. No sería suficiente, en mi juicio, si solo estuviéramos hablando del corto plazo. Bueno, descartes, comparamos con placebo, con distintos tratamientos, el Laplace 2, hipercolesterolemia primaria y dislipemia mixta, y el Gauss 2, en pacientes que son intolerantes a estatinas. En estos 3 estudios, todos mostraron unos resultados favorables en el corto plazo. Simplemente alguna píldora de estos. El Descartes es un estudio, porque bueno, son estudios que realmente están monocentros en un 20-30 pacientes. No. Estamos hablando de 900 pacientes que realmente tienen unos factores de riesgo amplios. Aquí es placebo y evolucumab en este estudio y tenemos un seguimiento de este estudio, ha sido publicado en el New England este año. Y fijaros cómo realmente podemos ver que hay una disminución muy llamativa en cuanto a los pacientes tratados con el LDL, pero muy llamativa. Acordaros en las primeras diapositivas que presentaba Enrique, que cuando yo le doblo la dosis de una estatina voy a bajar un 6%, decía, incluso menos en este paciente. Bueno, aquí estamos hablando de más de un 50% en el largo plazo, es decir, bajamos muy bien, desde el principio se difieren las curvas, pero además es que se mantiene en el largo plazo. Bueno, ¿y esto qué se traduce en las guías? Bueno, pues se traduce que en el largo plazo yo realmente voy a tener una cantidad de pacientes nada despreciable y nunca soñada logrando objetivos terapéuticos en las guías. Bueno, pero es que el precio es que tengo unos efectos secundarios que ya ha pasado en medicina. Hemos tenido algunos, incluso en el campo de los lípidos, hemos tenido fármacos que inicialmente eran muy prometedores, pero aumentaban la mortalidad. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con los efectos secundarios? Y aquí tenéis la tabla de los efectos secundarios de evolucumab y la tabla del brazo de placebo. Y como veis, realmente, pues hay 2 mensajes. 1, no ha habido grandes diferencias y 2, no son muy llamativos en cuanto a número. Y bueno, pues yo creo que hay otros que son también, podríamos decir, incluso menores, que sería el tercer punto. Y entramos en lo que os quería comentar respecto al Odyssey. Bueno, el Odyssey no es un estudio, es un programa. Y tenemos desde los estudios realizados en la dislipemia familiar, tenemos los estudios, yo creo que es el Odyssey Combo 2, que nos trajo claramente también muchas esperanzas y que ha pasado en los estudios en el largo plazo. Y estos son un poco estos 3 que yo brevemente os voy a comentar ahora. ¿Por qué la dislipemia familiar? Ha sido ya tocado, pero bueno, hay que tener en cuenta que bueno, estamos hablando de una enfermedad que es muy severa. ¿Por qué muy severa? Son pacientes que tienen un aumento significativo de los eventos cardiovasculares, que además no es una enfermedad baladí, desde luego, es una enfermedad que es frecuente y además estamos hablando de un subgrupo de pacientes importante porque en estos no logro alcanzar objetivos en un porcentaje tremendamente amplio, como todos sabemos. Bueno, pues en este estudio específicamente realizado en pacientes con hipercolesterolemia familiar y que estaban ya en tratamiento con estatina a dosis máxima tolerada, lo puedo comparar si yo añado alirocumab. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pues primero, disminución drástica, diría yo, respecto a su nivel basal del LDL. Y es el primer mensaje. Alirocumab desciende el LDL en pacientes de alto riesgo, con grandes eventos y difícil de tratar, muy difícil de llegar a objetivos, mucho el nivel del LDL. Pero luego está el segundo mensaje. Bueno, ya lo tengo bajo, fenomenal, muy buenas noticias. Pero esto reina por un día o me mantengo. Bueno, pues realmente es un efecto, yo creo, mantenido y esto, sin duda, de acuerdo con nuestra recta de regresión, que también veíamos antes, pues debería ser good news para el paciente, no hay duda, ¿no? Y dice, bueno, hemos dicho que uno de los grandes problemas de estos pacientes es que es muy difícil llegar a guías.
pues cuántos pacientes les he podido con esta enfermedad tan severa, tan agresiva y tan difícil de controlar, ponerles en guías. Pues fijaros, es que es más del 70%, más del 80%, es decir, yo creo que esto es magia. O sea, realmente yo lo interpreto como una magia terapéutica y desde luego no esperada. ¿Qué pasa con el Odyssey Combo 2? Bueno, ¿en qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de pacientes con enfermedad cardiovascular con un alto riesgo y que además les tengo tratados con estatina a una dosis máxima tolerada. En estos pacientes tienen unas peculiaridades lipídicas, como veis aquí, y de nuevo los randomizo. Este estudio me hace una media sonrisa siempre porque me recuerda un poco el Improvi del siglo XXI, alirocumab frente a ezetimibe más placebo. Y fijaros, de nuevo, ¿qué pasa alirocumab frente a los pacientes que están randomizados a ezetimibe? Recordad que todos estaban en dosis máxima de estatina tolerada, ¿eh? Bueno, pues sabemos que con el ezetimibe baja suficiente, bueno, pues llega a objetivos. Pues en muchos casos, como hemos visto, no. Y aquí baja dramáticamente, mucho más del 50%. Y de nuevo, ¿reina por un día? Pues de nuevo no. Se vuelve a ser consistente con los estudios previos, que yo creo que la consistencia de los estudios es lo que hace la robustez de los datos global. Vemos cómo es un descenso rápido, se separan las curvas pronto, el tratamiento es intenso precozmente y además se mantiene esta diferencia en el largo plazo. Bueno, llegamos a objetivos. Bueno, pues al añadir ezetimibe llegamos a objetivos en un grupo, pero desde luego es muy significativo en los pacientes que han recibido alirocumab. Y de nuevo vamos a los efectos secundarios. Efectos secundarios, bueno, pues como veis, aquí está el brazo de ezetimibe, 240.000 pacientes, casi 500 alirocumab, y fijaros cómo realmente el porcentaje no es muy diferente entre unos y otros, y no solo eso, sino que hay una disminución en algunos puntos que son sin duda llamativos o relevantes. Pero no me atrevería yo a decir con este estudio qué ha pasado con los eventos en el largo plazo. Y es cuando en el Congreso Europeo nos presentan el estudio del long term, que es para mí el que llega, cuando yo analicé este estudio, es que llega a decir, bueno, esto ya sí que va muy, muy en serio. ¿Y por qué va muy en serio? Bueno, pues de nuevo estamos hablando de pacientes que están tratados con estatinas en dosis máxima tolerada. Son pacientes que tienen una peculiaridad de su perfil de riesgo alto y que además no estamos satisfechos en este tratamiento con estatinas porque no los tenemos en un objetivo. Entonces aquí los randomizamos de nuevo alirocumab y placebo y fijaros, lo que ya sabíamos, gran descenso del LDL, lo que ya sabíamos, mantengo en el largo plazo el descenso del LDL, lo que ya sabíamos también, tengo muchos pacientes que ya los tengo en objetivos terapéuticos y que no lo lograba con su tratamiento estándar, y además cuando paso a ver qué ha pasado con los efectos secundarios, pues fijaros que incluso veo que hay un perfil más favorable a tener menos eventos en los eventos endpoint duros, por decir, eventos cardiovasculares, menos eventos en el brazo de alirocumab. Y respecto a otros efectos secundarios, pues ya no ha habido ninguna sorpresa, son un porcentaje relativamente bajo y son también congruentes con lo que sabíamos previamente de los estudios previos. Es decir, tengo menos eventos cardiovasculares, fijaros la reducción de incluso, aquí estamos hablando ya de eventos muy duros, es decir, muerte, infarto no fatal, stroke, y aquí vemos que hay, si lo comparo, realmente sale favorable el brazo de alirocumab. En resumen de todo esto, lo que trato de deciros se viene a resumir en esta curva, donde podemos ver los eventos cardiovasculares. En amarillo estamos viendo el brazo de alirocumab. En el largo plazo
placebo en la línea más azul y veis que hay una diferencia importante a favor de alirocumab en menos eventos. Por tanto, de este estudio, ¿por qué es para mí un antes y un después? Primero, es el más largo y además duradero, y me va a ver qué ha ocurrido en términos de eventos en pacientes que yo trato, pacientes de alto riesgo cardiovascular. Claramente llego a objetivos, baja LDL y además tengo menos eventos cardiovasculares mayores. ¿Y aquí acaba la historia? Pues no, por si fuera poco, como decía antes, aquí tenemos todavía mucho que vamos a ir aprendiendo y probablemente disfrutando en los próximos años con estudios que están en marcha y que nosotros estamos participando en algunos de ellos en el hospital, y me consta que muchos centros españoles están reclutando muy bien pacientes. O sea que vamos a seguir viendo otras posibilidades. Y con todo esto, ¿qué? Pues primero, que es fácil ya llegar a objetivos, que no va a haber excusa para no tener el paciente en objetivos. Y muy posiblemente esto nos va a hacer que en estos pacientes que tengo que tener un compromiso y obligación de llevarles a objetivos, si no les llevo a objetivos, va a ser percibido como un fallo del médico. En segundo lugar, que son bien tolerados estos nuevos fármacos. Tenemos pocos efectos secundarios. En tercer lugar, claramente hay menos eventos, y esto hace que la terapia no solo baja el colesterol LDL, sino que además se acompaña de menos eventos cardiovasculares, que es lo que le ha puesto realmente el punto justo a decir que el fármaco realmente es eficaz. Y por tanto, yo creo que lo que ocurrirá, aunque tenemos que esperar todavía 2 años, pero tenemos las nuevas guías de prevención y las nuevas guías de lípidos planeadas para el 2016, de todas formas, no hay ninguna duda que todo esto va a impactar de lleno al ser una nueva clase terapéutica y unas nuevas guías que tendrán que tocar sin duda estos nuevos fármacos. Muchas gracias. Quiero primero pedir disculpas por mi retraso. Estas cosas pasan cuando uno es el presidente del Congreso y tienes que atender a la prensa y tienes que hacer muchas labores adicionales a las que te gusta hacer, como me gusta a mí hablar de los lípidos y hablar en este caso, de los PSPK9. Me gustaría iniciar una discusión un poco para ver también la opinión de la audiencia, que creo que es lo importante en estas situaciones, sobre este nuevo tipo de fármacos. Primero, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguien de la audiencia? Doctor Tuñón, ¿tenemos el micrófono? Allí tienes. Bien, lo primero me gustaría felicitar a la mesa por las ponencias que han sido realmente excelentes. Y la pregunta que quería hacer es la siguiente. En el estudio Brubitz se vio que la gente que alcanzaba valores de LDL colesterol menores de 40 seguían teniendo beneficio desde el punto de vista cardiovascular y no tenían más efectos adversos. Y antes el profesor Masana nos ha explicado cómo aquellas personas que eran homocigóticos con déficit de función para el gen de la PCSK9 llegaban a tener LDL de 10 o de 15 y hacían una vida perfectamente normal, aunque bien es cierto que entiendo que son muy pocas personas. La pregunta es, ¿cuál cree la mesa que puede ser en el futuro el límite que vamos a utilizar como objetivo para LDL colesterol? Muchas gracias. Doctor Galve, y luego tenemos al doctor Ana y al doctor. No me considero adivino para responder a esa pregunta. Lo que está claro es que ahora estamos enfrentando dos conceptos. El concepto lipidocéntrico, el concepto estatino-céntrico. Hasta ahora, para bajar el LDL solo disponemos de las estatinas y son los únicos fármacos que han evidenciado eficacia, seguridad y buenos resultados. Todo lo demás está en estudio, pendiente de averiguar. Lo que sí que es cierto es que
Hay quien no cree más allá de las estatinas, cree que dando estatinas se acaba el problema, mientras que hay quien cree que bajar más y más y más el LDL obtiene beneficios adicionales, sea con estatinas o sea sin estatinas. Yo personalmente vivo esta segunda opinión, pese a que ahora aún está pendiente de concretarse o de confirmarse. ¿Hasta qué nivel vamos a conseguir llegar y hasta qué nivel esto va a ser eficaz? Eso sí que es muy imposible por mi parte responder. Doctor Massana. Yo creo que muchos de los pacientes que están ahora en ensayos clínicos con inhibidores de PCSK9 llegan a cifras por debajo de 30. Muchos. Y ya hemos visto, nos lo ha dicho el profesor Zamorano, que el perfil de seguridad es excelente, es muy bueno. Y tenemos ejemplos de alteraciones metabólicas en los que pacientes que viven con cifras muy bajas pues hacen vidas estrictamente normales. ¿Hasta qué punto necesitamos colesterol LDL? Bueno, depende un poco de cómo este colesterol LDL, cuál es el mecanismo que hace que este colesterol LDL esté bajo. Es distinto, por ejemplo, que haya una alteración, como pueda ocurrir en la beta-lipoproteinemia, en la cual no se forman lipoproteínas, no salen, no hay, o bien otras alteraciones en las, como es el tratamiento con PCSK9, que hay colesterol, y el problema no es que haya poco colesterol, sino que el colesterol lo llevamos a donde la gente pensamos, nos hace falta en las membranas, no hace falta. Es que el PCSK9 lo que hace es meterlo en las células, que es ahí donde hay que hacer membranas y donde hay que hacer. O sea, no está en el plasma, que en el plasma no queda claro exactamente cuál es su función. Por tanto, yo creo que vamos a vivir una interesante época en validar estos hechos, pero que seguro que nos vamos a mover alrededor de cifras, yo incluso pienso que inferiores a 30, con cierta facilidad cuando lleguemos a los resultados de estos estudios. Doctor Zamorano. Sí, bueno, primero cuando nacemos tenemos un LDL de 25 o 20. Somos muy parecidos a los primates, pero los primates no tienen infarto, no tienen aterosclerosis y resulta que tienen un LDL en torno a 30. Entonces yo creo que es muy difícil decir el LDL debe ser 25, 24 o 27. Yo soy de los que opina que debemos de poner un dintel máximo más que un dintel mínimo. Es decir, a mí me da igual que un alumno me saque un 9, un 9,2 o un 10. Da igual, realmente no discrimino ya ahí si el alumno es excelente o menos excelente. Entonces yo sí que creo que lo que iremos es seguro a un dintel de LDL menos de 50. No me atrevo a decir si es un 48 o 24. Ahí hay una pregunta. El doctor Alegría. Sí. Bueno, es más de una, son tres en concreto, perdonadme. La primera es si el hecho de que las estatinas aumenten los niveles de PCSK9 podría ser una explicación de por qué las estatinas tienen un techo de eficacia por encima del cual ya, o por debajo del cual, si se quiere, ya no pueden bajar más las cifras de colesterol. Esto quizá el doctor Massana... Pudiera ser una explicación y el hecho de que los PCSK9 pudieran actuar sinérgicamente con el tratamiento con estatinas y darnos mejor. Pero lo cierto es que conocemos poco del efecto fisiológico del PCSK9 circulante. La explicación sería esta, pero me cuesta mucho el poder establecer que sea una respuesta adecuada. Si me permites un minuto, quería ahondar en esta pregunta, porque no es solo, yo creo que es importante a la hora de establecer los tratamientos en terapia combinada, porque las estatinas aumentan el PCSK9. Es decir, ¿por qué? Porque posiblemente bajan el receptor del LDL. Indirectamente, sí, al depleccionar las células en los tejidos periféricos, para hablar de la aterosclerosis, al depleccionar en LDL, la célula reacciona con mayor expresión de aquello que le va a producir la supervivencia, y la supervivencia va a ser tener entrada de lípidos. Aumenta la expresión del receptor LDL y a la vez aumenta el PCSK9.
Entonces, de alguna manera, el estudiar cómo se regula, porque claro, en la situación fisiológica no sabemos qué hace, pero cuando les estamos dando el tratamiento combinado, quizá tenemos un equilibrio y serviría mucho conocerlo para establecer las dosis, algo que, de alguna manera, tenemos todavía una cierta duda, ¿no? ¿Cuáles son las dosis mejores para el tratamiento a largo plazo a pacientes que no son HFH, que es el target, ¿no? A pacientes que van a tener unos niveles más o menos normales de receptor? Aquí el primer tema es, sin hablar de inhibidores de PCSK9, estatinas. Damos estatinas, aumentas receptores y aumentas PCSK9. Bajas colesterol, bajas LDL, con lo cual además tienes PCSK9 libre en mayor proporción en plasma, con lo que el escenario que comentabas de que pueda ser un mecanismo que limite la acción de las estatinas es perfectamente plausible, pero no se conoce. El problema es que no lo conocemos porque no sabemos hasta qué punto no hay una buena relación entre niveles plasmáticos de PCSK9, independientemente de los problemas que hay para medirlos, no hay una buena relación entre niveles plasmáticos de PCSK9 y cifras de colesterol LDL. Este es el primer punto, pero la lógica va hacia lo que has comentado, esto es así. El segundo aspecto es si esto, cuando damos PCSK9, pues nos va a mejorar o disminuir dependiendo de la dosis. Las dosis que se están manejando actualmente, pues da una gráfica, desploman PCSK9. Es que no se detecta, es que ya tanto da que le des estatinas para intentar aumentarlo. Es que ya no hay. Por tanto, que estamos trabajando ya con dosis en las cuales la cantidad plasmática de PCSK9 parece que es ínfima y por tanto no va a verse interferida por el hecho de que demos concomitantemente estatinas o no las demos. Sí, pero saturantes quizás no son necesarias. Y aquí es la cuestión. Es una muy buena pregunta porque es un tema de mucha discusión en este momento. Vale, pues muchas gracias porque la habéis aclarado. La segunda. La segunda pregunta es para el doctor Zamorano y es que desde atrás no veía bien si hay mucha diferencia en los intervalos de confianza respecto de las cifras que consigue bajar estos medicamentos. O dicho de otra forma, si hay idiosincrasia individual a responder más o menos al tratamiento que se aplica, lo cual sería otra pregunta de un ignorante absoluto como soy yo, si las personas nos distinguimos no solo por la cantidad de receptores LDL, sino por si son más eficientes o no los receptores LDL de las distintas personas. Es decir, si es un problema solo cuantitativo o además tienen un efecto cualitativo. Mira, yo creo que hay una idiosincrasia sin duda, pero aquí el problema, y lo con lo que decía Luis, es decir, vamos a ver, seguro que hay una respuesta de variabilidad individual, porque de hecho tienes pacientes que hemos visto que su mapa genético es distinto y por eso tienen dislipemia familiar. Dicho eso, como estos fármacos realmente barren, porque es que barren, la idiosincrasia ya pasa a un segundo término, porque son tan eficaces en el que necesitan más o el que necesitan menos que realmente la idiosincrasia desaparece. O sea, yo creo que hay una variabilidad interpaciente, sí, que es significativa clínicamente, no, porque realmente es un efecto barredor de peces. ¿Otra, no? No, ya, con esto vale. De la audiencia. Vicente, tú eres siempre muy rompedor. Vicente. ¿No? Sí, tú. A Vivencio. Perdona, ¿eh? Bueno, felicitaciones también para la mesa, que yo creo que ha sido excelente. Mi pregunta iría desde el punto de vista clínico, en plan práctico. Todos estos son productos que en este momento son por inyección subcutánea. ¿Cuál es el futuro de los productos por administración oral? Porque esto realmente cambiaría radicalmente la aplicabilidad del tratamiento. De momento, Bueno, sí. No, contesto tú. le voy a decir que no lo sé. O sea, en principio, las pequeñas moléculas que se han intentado para bloquear la unión entre PCSK9 y el receptor de LDL no han resultado eficaces en este momento. Y yo no tengo idea de que haya ninguna en desarrollo en este momento, puedo estar equivocado. Yo creo que el futuro vamos a verlo a través de la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales. De todas formas, en la experiencia propia nuestra, en nuestro hospital, como conoces, no les ocasiona ningún trauma al paciente la inyección subcutánea. Yo creo que una inyección subcutánea espaciada en el tiempo, vamos, es que no tiene nada que ver con la insulina. O sea, no creo que vaya a ser una barrera la inyección para la aceptación por parte de los pacientes.
Yo, abundando incluso en yo creo que incluso se podría mejorar hasta cierto punto el cumplimiento en relación a una pastilla, que sabemos todos que los pacientes se olvidan las pastillas, pero en cambio una inyección parece que tiene una relevancia desde el punto de vista terapéutico más importante. Y hablo de la experiencia por otros fármacos que se aplican en otras áreas de la medicina, porque en medicina cardiovascular no es habitual para nada la inyección usual de un fármaco, que en este sentido se podrían conseguir muy buenos resultados. Además, bueno, ya sabéis que el problema que se planteaba, que era la inyección subcutánea, si daba algún tipo de reacción, de que las reacciones cutáneas en la zona de la inyección son gigantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor Varela. Un comentario que hizo el doctor Massana, ¿no? Todos estamos acostumbrados a ver la recta regresión, ¿no?, de LDL con estatinas, y todos tenemos muy claro que es muy recta. Por los datos que presentó parece que había una desproporción de reducción, ¿no?, de los niveles de LDL y la reducción de eventos, ¿no? ¿Es posible que con estos fármacos tengamos una recta que tenga otra pendiente? O sea, esta forma de descender el LDL puede tener un mayor beneficio que el que conseguimos con las estatinas. Pudiera ser. No se puede descartar porque parece que son muy eficaces en disminuir eventos. Sin embargo, lo que se comenta para explicar pues, los resultados de los estudios ARIC, etcétera, es que son estudios en el fondo de randomización genética y, por tanto, son situaciones de bajo colesterol que están presentes desde el nacimiento. Y el impacto de bajos niveles, aunque sea un 12 o un 20%, a lo largo del tiempo, quizá pudiera ser responsable de una mayor reducción en los eventos de lo esperado, comparado con aquellos individuos en los cuales las cifras se elevan a partir de edades más tardías de la vida. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a los